Elena Oprea volvía a su casa en altas horas de la madrugada, luego de terminar su turno como camarera en un restaurante. Ella, unos días antes de la tragedia, le había mencionado a sus familiares que cuando se subió al bus para volver a su casa, un hombre desconocido empezó a seguirla, se bajó en el mismo lugar que ella, la persiguió y en un momento intentó sostener una conversación con ella para pedirle que sí tenían relaciones íntimas. Ella se asustó, le pegó con el bolso y salió corriendo. Ese 8 de mayo la historia fue diferente. Cuando estaba llegando a la puerta del edificio donde vivía, escuchó la voz del hombre que la había acechado unas noches antes. Ella se asustó, gritó y cuando ella gritó, este hombre le pegó con una barra metálica en la cabeza y la tumbó. Los vecinos no salieron de inmediato, pero cuando ella empezó a gritar, pues su agresor se asustó y salió corriendo. Cuando los vecinos sintieron como mucho silencio, salieron a ver qué había pasado, la reconocieron, le dieron su asistencia, llamaron a la policía o al servicio médico, la llevaron al hospital, pero Elena falleció. Cuando una persona acaba con la vida de otro individuo y esta acción se convierte en algo repetitivo y tal vez esta acción satisface sus más internos deseos, lo llamamos asesino serial. Acciones que suceden a menudo y tienen su marca personal. Hemos encontrado en los estudios clínicos que podemos leer a nivel mundial que estas personas tienen ciertas características y ciertas vivencias en su infancia, cosa que es común. Sin embargo, esto no justifica lo que hacen, acabar con otras vidas, pero sí cuando los psiquiatras y psicólogos hacen este tipo de estudios encuentran el factor determinante que es maltrato psicológico, físico, abuso íntimo cuando eran niños y varias cosas más que determinan como su personalidad porque en su infancia pues no se les puso cuidado a estas cosas. Pero hay algo que la ciencia está estudiando y ustedes al final de este video me van a dejar su comentario. ¿Será que estas mentes criminales se forman o estas mentes criminales nacen? Pero eso queda a opinión de ustedes o a discusión de los expertos. Hoy en este video les voy a hablar del carnicero de Bucarest. Ion Rimaru nació en 1946, era el menor de 3 hermanos. Su padre, llamado Florea, participó en la Primera Guerra Mundial y esta experiencia le trajo graves consecuencias a nivel mental porque luego de salir de su participación empezó a ser un hombre impulsivo, explosivo y sobre todo maltrataba mucho a su esposa Ekaterina. La maltrataba a tal punto que los vecinos, los que podían ver el maltrato que este hombre ejercía sobre su esposa, decían que ya era exagerado. Y sus 3 hijos, incluyendo a Ion, tenían que ver eso a diario. Era una situación familiar al extremo, de violencia extrema. Ion Rimaru nunca tuvo buena salud y les voy a decir cómo le iba de mal físicamente. A sus 6 años tuvo hepatitis, a sus 16 estuvo hospitalizado gran parte de su juventud por neumonía y años más tarde cuando ingresó al ejército le dieron de baja, es decir, no acabaron con su vida, sino que lo sacaron del ejército por una úlcera duodenal. Y luego de eso se trasladó a Bucarest para iniciar sus estudios en veterinaria y le diagnosticaron espasmo esofágico. Pero digamos que esas enfermedades físicas siempre son tratables con medicamentos. Pero sus conocidos decían que ella presentaba ciertos comportamientos raros a los cuales nunca se les prestó atención y digamos que ya esos problemas mentales como a nivel emocional, si no se les hace un debido tratamiento o una corrección cuando dan sus primeras señales, pues trae graves consecuencias. Siento a nivel personal que una enfermedad mental es más complicada de tratar que una enfermedad física. Durante su niñez, uno de sus extraños pasatiempos a los que nadie le prestó atención era que acostumbraba a buscar animales pequeños en el lugar donde vivía, en la calle, en el campo, donde él viviera su infancia, les quitaba la vida, los abría, les sacaba los órganos y esto lo divertía, era un juego para él.
pero pues todo el mundo pensaba que de pronto esto era algo que se le iba a pasar cuando grande o que tal vez estaba viviendo una infancia diferente a los demás niños. Pero en su juventud empezó a presentar problemas de agresividad, a juntarse con jóvenes para hacer hurtos en la ciudad. En uno de esos hurtos, un guarda de seguridad los descubrió. Ion le dio una fuerte golpiza y por este motivo estuvo 6 meses recluido en la cárcel de menores. Con su madre, pues ni se diga, era demasiado grosero porque, pues según estudios psicológicos, él vivió esa infancia y fue lo que vio en su padre, y pues digamos que ese patrón de tratar a su madre se le guardó en su mente y la trataba igual que como la trataba su papá. Para ese entonces, en la década de los 50, pues el régimen comunista ya estaba llegando a la ciudad de Bucarest y todos estos gobiernos políticos ya estaban implementando poco a poco el régimen. Pero en el régimen comunista, estas enfermedades mentales o estos problemas de conducta no tenían nada que ver con su población, sino que estos problemas, ansiedad, depresión, cosas que antes no se trataban pero que siempre han existido, solamente eran para la oligarquía, y en esa sociedad se presentaban estos temas por capricho, por malcrianza y bueno, por todos estos temas. Sin embargo, por ese motivo tampoco le dieron un tratamiento en su país. Aunque no hace falta decirnos mentiras, a la salud mental hasta hace muy poco realmente se le ha prestado atención, porque siempre fue un tema tabú. Por eso digamos que la crianza antiguamente era que no existía la depresión ni la ansiedad, ese tema no tenía nada que ver en la casa y lo corregían con violencia o con fuertes castigos y bueno, todo ese tema, y tal vez por eso hay muchos adultos disfuncionales. Y a Ion le tocó esa época, y más en una dictadura comunista. Cuando salió del tema militar, le dieron de baja, llegó a Bucarest, empezó la universidad, se mudó al edificio de estudiantes y sus compañeros de habitación lo describían como un hombre introvertido, muy tímido, pero sobre todo que las mujeres lo rechazaban con bastante dureza, ninguna se le acercaba, siempre lo trataban mal o simplemente no le hablaban. De hecho, sus compañeros también de infancia lo describían como un niño solitario, explosivo, no le gustaba compartir tanto con los demás, era demasiado, o sea, las personas lo rechazaban y sus profesoras decían que tenía bajo rendimiento, nunca aprobaba fácilmente, al contrario, lo ayudaban para que aprobara los siguientes cursos. Para inicios de la década de los 70, las mujeres en Rumanía, especialmente en la capital, en Bucarest, tenían un problema muy grave con el tema de la reproducción, del crecimiento de la natalidad, video del cual ya les hablé, los huérfanos de Bucarest, se los dejo por aquí arriba. Y no solamente tenían ahora que preocuparse por no quedar en embarazo, ahora se tenían que preocupar por no salir solas a altas horas de la noche, especialmente entre las 11 de la noche a las 4 de la mañana, no podían andar en la calle. Tenían mucho miedo por un peligro que las estaba acechando en las calles y ellas ni siquiera lo sentían llegar. Simplemente ese peligro las atacaba y su vida terminaba ahí. Bueno, algunas, muchas otras lograron sobrevivir. No solamente existía el peligro de que las robaran, ahora existía el peligro de perder su vida. Pero no solamente perdían su vida, también eran abusadas íntimamente. Y en otros casos existía el riesgo de que fueran mordidas en las partes íntimas de su cuerpo. Ese depredador nocturno y por supuesto incógnito para ese momento, no solamente las mordía, sino también desgarraba parte de su cuerpo. Y en otros casos, algunas sobrevivientes decían que este tipo no solamente las mordía y desgarraba la parte de su cuerpo, sino también bebía de su sangre. Tanto así que lo empezaron a apodar el carnicero de Bucarest, pero en algunos casos lo llamaban también el vampiro de Bucarest. Elena Oprea volvía a su casa en altas horas de la madrugada, luego de terminar su turno como camarera en un restaurante. Ella, unos días antes de la tragedia,
Le había mencionado a sus familiares que cuando se subió al bus para volver a su casa, un hombre desconocido empezó a seguirla, se bajó en el mismo lugar que ella, la persiguió y en un momento intentó sostener una conversación con ella para pedirle que sí tenían relaciones íntimas. Ella se asustó, le pegó con el bolso y salió corriendo. Ese 8 de mayo la historia fue diferente. Cuando estaba llegando a la puerta del edificio donde vivía, escuchó la voz del hombre que la había acechado unas noches antes. Ella se asustó, gritó y cuando ella gritó, este hombre le pegó con una barra metálica en la cabeza y la tumbó. Los vecinos no salieron de inmediato, pero cuando ella empezó a gritar, pues su agresor se asustó y salió corriendo. Cuando los vecinos sintieron como mucho silencio, salieron a ver qué había pasado, la reconocieron, le dieron su asistencia, llamaron a la policía o bueno, al servicio médico, la llevaron al hospital, pero Elena falleció. Elena fue su primera víctima y también el primer homicidio donde dejaba su huella personal de cómo iba a acechar a las mujeres de ese día en adelante. Su sello era salir de 11 de la noche a 4 de la mañana y empezar a rondar la ciudad. Buscar a mujeres, especialmente jóvenes, de cabello color claro, dato importante, color claro, y que estuvieran solas, estuvieran bien vestidas, fueran bonitas físicamente, pero no solamente eso, también únicamente atacaba cuando estaba haciendo un mal clima, donde las condiciones ambientales permitieran que su homicidio fuera más fácil de ocultar o al menos que él pudiera escapar muy rápido, porque si pues estaba lloviendo mucho, los vecinos no iban a salir o nadie iba a estar en la calle mirando qué pasaba o que tal vez existiera algún testigo de sus crímenes. Al mes siguiente de su primera víctima, en junio, atacó a Florica Marcu, la golpeó en la cabeza hasta que la mujer perdió la conciencia. Él la llevó hacia un cementerio que tenía cerca, abusó íntimamente de ella, pero pues ella, gracias a la vida, recuperó su conocimiento y empezó a gritar. Un camionero que pasaba por la zona la escuchó, la auxilió y su agresor se escapó lo más rápido posible, la llevaron al hospital y sobrevivió. En julio, este hombre atacó a 2 mujeres, las golpeó fuertemente, les robó sus pertenencias, pero cuando las víctimas empezaban a gritar y se desesperaban, pues su agresor se asustaba tanto que salía a correr. La mayoría de mujeres sobrevivieron a los ataques gracias a sus gritos de alerta que daban a la comunidad y pues que este hombre no sabía controlar su miedo a ser descubierto, así que prefería huir del lugar. En esta historia hay un aspecto relevante y muy triste que demuestra lo que las mujeres vivían bajo el régimen comunista. Y bueno, digamos que bajo ese régimen no, alrededor del mundo se sigue viendo, pero en ese momento era más marcado este estigma social. A las mujeres se les veía como una mercancía, una mujer de tener relaciones íntimas, reproducirse y ya. Y las mujeres que denunciaban a su agresor al principio no decían que su agresor las había abusado íntimamente por pena, porque pues el Estado o la sociedad las iba a señalar. Entonces, cuando ellas empezaron a denunciar estas agresiones, pues al principio no nombraban su abuso íntimo. Para el año 1971 se seguían presentando los ataques y las agresiones, pero en marzo de ese año la policía descubrió que no solamente se estaba enfrentando a casos de robo y violencia sexual, sino que todos estos casos reunían ciertos comportamientos similares, ciertos patrones, y lo que descubrieron ese mes los dejó sin palabras, porque tal vez ellos o los investigadores criminales nunca se imaginan que se van a enfrentar a algo así. Lo que vieron en la víctima del mes de marzo fue demasiado aterrador. Se dieron cuenta que este atacante ya no solamente les estaba agrediendo con objetos metálicos, sino además las estaba mordiendo y desgarrando. Eso los enfrentó
a patrones de un asesino serial y tenían que desplegar rápidamente una búsqueda porque esto no podía seguir sucediendo. Ese tipo de ataques de mordedura se empezó a presentar ya muy constantemente, también en víctimas que lograban sobrevivir. La policía hizo un modelo dental, tomó muestra de la mordedura que dejaba el atacante en el cuerpo de sus víctimas, generó una plantilla y se dieron cuenta que tenía un defecto dental y de esa manera empezaron a crear el perfil criminal para así emprender una búsqueda más efectiva. ¿Recuerdan cuando les dije que atacaba a las mujeres de cabello claro? Pues ya era tal el susto que tenían todas las mujeres por salir a la calle que empezaron a cambiarse también el color del cabello para evitar ser atacadas por este hombre incógnito del que no se sabía absolutamente nada. Para ese momento Rimaru se volvió más tímido, más introvertido, tanto que le puso candado a su habitación. Sus compañeros pues ya nunca lo veían porque él siempre estaba encerrado, a tal punto que cuando sus padres lo visitaban en la residencia estudiantil empezaron a sospechar que su hijo tenía algo que ver en las muertes de esas mujeres. Rimaru tenía buena relación con sus padres, omitiendo que era agresivo con su madre verbalmente, pero su mamá se preocupaba mucho por él. Como sus padres se separaron, su padre se vino a vivir a Bucarest con él, estaba más pendiente de él, pero su madre sí se quedó a unas horas de la ciudad donde vivían, donde tenían pues su casa. Y Rimaru se la pasaba mucho más tiempo con su papá en la ciudad y se veían pues con mayor frecuencia. El 9 de abril de ese año la policía puso en marcha la Operación Vulturu u Operación Águila, que consistía en desplegar una policía secreta. Además que para ese entonces en el régimen habían policías secretos que no permitían que la gente hablara mal del presidente del país. Ya se los conté también en la ejecución del presidente de la época, Nicolae Ceausescu, que les dejo el link por aquí arriba. Por cada 3 habitantes de Rumanía, 1 era infiltrado y le llevaba como todos esos chismes de la comunidad al gobierno. Y pues en esta operación incluía esa policía infiltrada más otra policía infiltrada para desplegar una búsqueda grandísima por toda la ciudad y dar con el paradero de este agresor. Habían aproximadamente 100 automóviles y 80 motocicletas movilizándose en las noches por la ciudad para ver si veían algo sospechoso. Le llegaron a pedir documentación a más de 8.000 personas e hicieron más de 2.500 detenciones, previniendo que tal vez esa persona que detuvieron tenía el perfil del agresor. Además, se creó otro grupo especial de la policía para que se desplazara a los hospitales posibles del país y empezaran a identificar el perfil del agresor, porque pues si este hombre las atacaba con cosas metálicas, cuchillos, pues en alguna de esas se tuvo que haber cortado la mano y llegar al servicio de urgencias. Y algo se me olvidó importantísimo de esta historia y se los voy a contar ahora. El 5 de mayo se descubrió el cuerpo de Mihaela Ursu fuertemente herido, botado en la calle, pero esa escena del crimen fue la pista clave que empezó a desarrollar toda esta búsqueda que les estoy narrando, y fue que al lado del cuerpo encontraron un papel. Cuando lo cogen se dan cuenta que es un certificado de un hospital donde le dan de alta a algún paciente con algún número de identificación. Habían unos números, no tengo claro si eran 4 o 6 números, pero solamente lograron identificar 2 números de los que habían ahí en el papel. Para eso fue que desplegaron las unidades de policía en los hospitales. Empezaron a acotar los datos de los hospitales mirando las copias de los certificados de alta que habían generado en ese año. Y los policías pues también empezaban a entrevistar a los médicos que atendían en urgencias, mirando si alguno les narraba alguna escena de una herida en las manos o en los brazos, pero que también les contara de algún perfil psicológico muy raro, una persona tímida, introvertida, o también de un carácter muy fuerte, un carácter muy explosivo, algo de eso. Reunieron miles de datos, 10.000 certificados de alta lograron reunir, y luego de que los reunieron los empezaron a evaluar y terminaron con 3.000.
En estos 3.000 certificados podía estar el agresor. Luego ya de tantas investigaciones, búsquedas, leer tantos certificados médicos, entrevistar a tantas personas, uno de los policías opinó que él pensaba tener un posible sospechoso ya directo, y en base a ese dato empezaron a intensificar la búsqueda. Esa persona dijo que ese perfil podía pertenecer a un hombre que reconocía, mas no conocía, y se trataba de Ion Rimaru. El 27 de mayo de 1971, aproximadamente a las 11:30 de la mañana, un policía infiltrado se hizo en la puerta del edificio estudiantil donde vivía Ion Rimaru, y otro grupo de policías se dirigió hacia su habitación. Y cuando ese grupo de policías abrió la puerta, se dio cuenta que habían encontrado el autor de los crímenes que había acabado con la vida de esas mujeres. En la habitación encontraron marcas de cuchillos en las paredes, ropa manchada que posiblemente era sangre de sus víctimas, una libreta con apuntes de objetos que tal vez hubiera perdido en las escenas del crimen. Y en esa larga lista de objetos perdidos encontraron el famoso certificado de alta, que fue el que los llevó a dar con su paradero luego de tantas pruebas que reunieron. Mientras estaban esculcando sus pertenencias personales, apareció el protagonista de esta historia. Un coronel, cuando lo vio, le dio la mano en señal de saludo. Cuando Ion vio que la policía estaba ahí, quedó asustado e inmóvil. Yo creería que por inercia le dio la mano al policía, y en ese momento el policía hizo su maniobra de inmovilización, pero él puso toda la resistencia posible. Finalmente lo amarraron y lo capturaron y lo llevaron a juicio. La pena de muerte para ese año estaba vigente porque fue abolida en el año 1990, y la pena de muerte se le aplicaba a asesinos seriales, traicioneros al Estado, robo de grandes sumas de dinero, y si tal vez en algún punto se demostraba que el criminal no era consciente de sus actos, no se le aplicaba la pena de muerte, pero sí se trasladaba a un hospital de reposo, una clínica donde le dieran un tratamiento especial de por vida, creería yo. No tengo bien el dato, si alguno lo sabe me lo deja abajo en los comentarios. ¿Qué hacían con las personas que no eran conscientes de sus actos para esos años? Al inicio de su juicio, desde el primer momento reconoció sus crímenes, pero también desde el primer momento decía que su padre era culpable de todas las cosas que él había hecho. La policía no lo investigó, pero pudieron comprobar que su padre había escondido en su casa objetos que Ion le había robado a sus víctimas. A su padre, al final del juicio, nunca lo acusaron de ser cómplice, ni tampoco le abrieron algún proceso penal para también judicializarlo o tal vez investigarlo. Si ustedes me van a preguntar por qué no lo enjuiciaron, no sé, no encontré un motivo claro del por qué. Si alguno lo sabe, también me lo deja abajo en los comentarios. Pero es algo extraño. Sin embargo, pues las cosas terminaron en ese juicio y su padre nunca volvió a ser nombrado. El 3 de septiembre le imputaron los siguientes cargos: 4 asesinatos, 6 tentativas de homicidio especialmente grave, 5 violaciones, 1 tentativa de violación, 1 robo a daño con bienes públicos, 2 robos a bienes públicos, 3 hurtos simples, 1 hurto agravado y daños a propiedad pública. En total le imputaron 219 años de cárcel. En total fueron 197 víctimas, pero como les dije, la mayoría se salvó gracias a los gritos de auxilio que daban, y pues Ion Rimaru se asustaba y salía a correr. Quiero que sepan que para ese entonces la ciudad estaba consternada, asustada, tenía mucho miedo a salir a las calles, y pues ya ustedes se imaginarán todo el miedo que ejercía también la policía con esos retenes, esas requisas, pedir documentación, y que tal vez un inocente vaya caminando y porque posiblemente usted tenga físicamente o tenga una dentadura poco linda, pues lo capturen y lo vayan y lo investiguen meses en la cárcel esperando que usted sea el agresor. Y más en una dictadura comunista, que esas cosas no se dejan pasar por nada del mundo, porque como les dije, la pena de muerte en ese momento estaba vigente,
Esas cosas que les nombré eran algunos motivos fuertes, pero si la policía quería darte pena de muerte por tumbar un árbol accidentalmente, te la daban. Casi nadie tenía derecho o a defenderse o a tener un juicio justo para ese momento. Rimaru describía cada uno de sus crímenes en el juicio sin ningún secreto y sin ningún remordimiento, pero siempre nombraba a sus padres en cada cosa que describía. Siempre en sus planes decía: mi padre me dijo que hiciera tal cosa, mi padre me dijo escóndete aquí, espera a la mujer allá, sal por este lado, atácala así. Todo eso lo decía. Ustedes pueden buscar también el caso y leer. No hay tantas cosas porque para hablar de un caso dentro de la época comunista, pues la información es muy escasa. Sin embargo, de este personaje se escribió un libro llamado El vampiro de Bucarest. Lo pueden buscar. No sé si lo vendan en todos los países, pero ahí describen uno a uno los casos que él pudo describir en juicio. En medio de las audiencias, él gritaba que quería vivir, que él no quería morir, que no era culpa de él absolutamente nada de lo que había hecho, que toda la culpa la tenía su papá. Podríamos pensar en nuestra ignorancia política o sí, en nuestra ignorancia en leyes, que estas palabras simplemente las decía para quitar su responsabilidad sobre los crímenes. La policía finalmente no investigó a su papá, como ya se los había dicho. Finalmente, este hombre fue condenado a la pena de muerte y su ejecución se llevó a cabo el 23 de septiembre de 1971. Cuando lo llevaron al lugar donde lo iban a ejecutar, sus últimas palabras que recuerdan las personas que estaban presenciando su ejecución, fue: llamen a mi padre para que vea lo que me está pasando. En ese momento lo fusilaron, luchó hasta el último minuto de su vida, revolcándose como podía, tratando de esquivar las balas, pero finalmente la policía encargada acabó con su vida. Ahora, esto no es el final de la historia. Lo que sigue los va a impactar muchísimo más. Casualmente, un año después de su ejecución, el 23 de septiembre de 1972, su padre, Florea, perdió la vida. Su cuerpo lo trasladaron a medicina legal para hacerle la respectiva autopsia. Y los médicos que estaban realizando su autopsia encontraron algo que los dejó fríos, sin palabras. Definitivamente no lo podían creer. Ni siquiera cuando yo estaba investigando esta historia lo podía creer. Y aquí, cuando les cuente qué fue lo que encontraron, me van a responder la pregunta que les hice al inicio de todo este video. Descubrieron que este hombre había sido el autor de 4 asesinatos a 4 mujeres en el año 1944. Era el asesino serial que había puesto en vilo a la ciudad de Bucarest, especialmente también a las mujeres. En solo un año, este hombre había acabado con esas mujeres brutalmente agredidas. Empezaron a tomar pruebas de la escena del crimen y se dieron cuenta que la huella dactilar de su dedo pulgar era totalmente diferente, era particular. Le tomaron las muestras y empezaron a cotejar la huella dactilar con las huellas dactilares de los delincuentes que tenían en sus bases de datos, pero ninguna coincidía, es decir, que el hombre no tenía antecedentes penales. Estaban frente a un hombre que no tenía ningún pasado criminal. Luego pasó el tiempo, las investigaciones y nunca dieron con su paradero. Ahora les voy a hacer la misma pregunta que al inicio de este video. ¿Un asesino serial nace o se hace? Y si de pronto se nace con este gen, si es hereditario, ¿podría aplicarse la pena de muerte si existiera en estos individuos? Ahí les dejo estas preguntas para que me las respondan en los comentarios. Ion Rimaru, sin saberlo, porque jamás mencionó el pasado oscuro de su padre, ni tampoco su madre lo sabía, había continuado con algo que había empezado su padre hace unos años atrás. Ahora, en este punto, tal vez podemos pensar que este hombre tenía la razón cuando decía que su papá tenía la culpa en todo lo que él había hecho, porque le indicaba la manera de acechar a las mujeres
de agredirlas, de abusar de ellas íntimamente y también de cómo robar las pertenencias. Sin embargo, y queda la gran incógnita de por qué nunca lo investigaron, qué pasó ahí, no encontré algo de información, pues durante las audiencias que le hicieron a Ion nunca se investigó el por qué decía que este hombre tenía la culpa de sus crímenes tan atroces. Pucha, Jay, vámonos de acá que nos puede caer una rama. Ay. Nos puede caer una rama o algo muy fuerte. Obviamente no. Obvio, nos puede matar una rama si se cae del árbol. ¿Cómo vas a decir que no? Nos puede matar. Metámonos aquí. ¿Cuál exageración? Nos puede caer una rama Pues aquí. siempre podría caernos una rama, un rayo, podría caer un meteorito incluso, pero... Efectivamente empezó a llover fuertísimo y con muchísimo viento, no podemos caminar por ahí. Solo que aquí en la cámara casi no se ve. Miren, si se dan cuenta que sí caen las llamas, las ramas. ¿Sí te diste cuenta que una rama podía acabar con nuestra vida? Mira, otra rama puede acabar con las vidas de las personas que graban.